Bienvenidos a la segunda entrega de este programa Raíces del Cristianismo, los 3 primeros siglos, en el que en el primer programa la verdad que nos situamos un poquito dónde surgió el cristianismo en esas regiones, y hoy vamos a estar también tratando en este mapa que estuvimos tratando la semana pasada y aprendiendo acerca de la geografía y las poblaciones que vivían en ella pues después de Cristo, y eso es lo que estamos tratando de aprender y de disfrutar también, porque se trata de eso, pastor, querido Félix, de disfrutarlo también y de aprender, como decíamos la semana pasada, un poquito de cómo se manejaban los primeros cristianos. Exacto, porque tenemos mucho que aprender de ellos, ¿sí? También, ¿eh? No solamente aprender a conocerle, saberes como datos históricos, sino que de sus vivencias podemos extraer para nosotros también importantes lecciones, ¿no? Qué bueno, sí. Saber en qué circunstancias surge el cristianismo y cómo, a pesar de los pesares de aquella vida dura y difícil, la fe se extendió. Y en fin, yo me pregunto muchas veces, ¿cómo habría evangelizado Pablo, el apóstol Pablo, hoy, si disponiendo de los aviones, disponiendo de las carreteras y las autopistas que tenemos, de los excelentes automóviles, y disponiendo de esos trenes de alta velocidad, y disponiendo también de Internet? Claro, eso. ¿Qué habría hecho el apóstol Pablo con todo esto? Con una radio como esta, una televisión, ¿qué habría hecho el apóstol Pablo? Yo eso me lo he preguntado muchas veces. La verdad, bueno, pues nosotros... Yo creo que no dormiría el apóstol Pablo, yo creo que se quedaría aquí a dormir. Es algo extraordinario, ¿no?, de su labor, un hombre incansable. Totalmente. Nosotros tenemos que ser también responsables con nuestros tiempos y con los medios de que disponemos hoy nosotros, ¿no? Exacto. Eso es tremendamente importante. Así que vamos a aprovecharlos bien, y yo estoy muy contento de poder colaborar con Vida Radio Televisión, ¿no?, pues aquí en Murcia, porque la verdad es que creo que estas posibilidades se nos ofrece unas posibilidades que eran impensables. Pues sí, yo creo que este es un tiempo muy bien aprovechado. Recuerdo y me alegro de recordar siempre a Fernando. Sí, el pastor Fernando Vergara, cuando nos visitó en Alemania, pues en aquellos años de 1990. Hace poco, hace 30 años, ¿no? Y ese proyecto, 30 años después, es una bendita realidad, ¿no? Qué bonito, sí. Por tanto, fue un visionario, el pastor Fernando, que ha llevado a la práctica, por la gracia de Dios, ese sueño que él tuvo, ¿no? Fue incansable, la radio que ha hecho bien, sí. Y esta televisión, que esperemos que continúe haciendo más bien todavía. Y esperamos poder bendecirles también con un programa como este, y recordando un poquito de la semana pasada que aprendimos acerca de la realidad social en Palestina. Hablamos de Galilea, de Judea y de Samaria. Y hoy pues seguimos con Perea y la Decápolis. Las otras dos grandes regiones, aunque haremos referencia también pues a otra región pequeña que todavía está ahí dando la lata, la región de Gaza. La franja de Gaza, que está ahí dando la lata, de alguna manera, ¿no? ya estaba allí en los días de Jesús. Eso fue una fortaleza inexpugnable. Israel pues nunca consiguió dominar esa tierra, lo hubiese conseguido, pero esa tierra posiblemente estaba dominada por había sido poblada por los pueblos del mar, que se llamaban. Y estos pueblos del mar eran de la isla de Creta, y eran del mar Egeo. Indudablemente pues eran unos guerreros formidables. Recuerdas de los espartanos. Bueno. Y los famosos hóplitas griegos, atenienses, esas falanges griegas eran máquinas de guerra. Y claro, Israel no era un pueblo aguerrido, era un pueblo de campesinos. Y cuando no tenía un ejército bien formado, hasta que ya con Saúl y David ya empieza ese ejército profesional, pero en modo alguno a un nivel técnico y táctico como el de los griegos. Por tanto, ahí los israelitas toparon con esa superioridad militar de los pueblos del mar, que se resguardaron en esa franja. Y entonces, pues ahí están hasta el día de hoy. Vaya.
Qué interesante. Así es, sí, ¿no? Así que, ven, pues entonces, nada, hoy nos toca Perea. Perea. Exacto, Perea. Este nombre es muy conocido porque existe como apellido español. Sí, ¿tiene algo que ver con esto o no? No. No. Mi abuelo tenía mi abuelo era, pues eso, trabajaba en una. En fin, de mano derecha de un médico, tenía sus campos, sus tierras, su bodega. Sí. Y el mano derecha de mi abuelo se llamaba Perea. Oh, sí. Bueno, a mí me recuerda a Y un carpintero de mi pueblo también Perea. ¿También Perea? También Perea. Bueno, me recuerda a un cantante, actor. Ya, no. También. Ajá, sí. fíjate, ¿no? Pues es una posiblemente a lo mejor tiene relación con esto. No lo sé, no lo he indagado, pero sabe. es curioso, ¿no? Así que, y esto era una franja de tierra de solamente 16 kilómetros de ancho, al este del río Jordán, al otro lado, donde está pues, los altos del Golán, ¿no? Y se extiende pues desde el Jordán hasta la Filadelfia, la moderna Ammán, capital de la actual Jordania, ¿no? Sí. Y hasta Nabatea, tocaba el territorio de los nabateos, que era la Arabia Pétrea, que era donde el apóstol Pablo predica tan pronto se convierte en Damasco. Tan pronto se convierte, él sale a predicar a la tierra de los nabateos. ¿Por qué? Porque los nabateos procedían de los ismaelitas. Descendientes de ismaelitas. Exacto. Y entonces, fíjate bien, hay unos lazos culturales y tradicionales con Nabatea. Y el apóstol siente, guiado por el Espíritu Santo, la tendencia, la inclinación a predicarle a esos primos, hermanos, ¿no? Que constituían los nabateos. Decir que su capital era Petra. Exacto. Que a mí me llama muchísimo la atención. No sé si habrá visitado ese lugar. Sí. ¿Sí? De momento no lo vamos a visitar en esta ocasión porque visitar Petra, digo en esta ocasión porque voy en octubre, si Dios quiere. Hay un viaje. A Israel, así aprovecho pues a los interesados que estén escuchándonos, pues pueden llamar aquí al programa o a mi teléfono particular, ¿no? Para facilitarle pues esta información. Está un poquito lejos del norte del lugar por donde nosotros entraremos en Jordania por la altura de Jericó prácticamente, y entonces está lejito, son 220 kilómetros y la verdad pues ir y vuelta hacen falta 2 días. Eso encarece mucho porque solo el acceso a Jordania desde Israel nos va a cobrar de 100 a 120 euros la tasa del impuesto que pone el gobierno, ¿no? de Jordania. Entonces eso encarecería mucho el viaje, pero sí, ya lo haremos en otra ocasión. Y pues Petra es esa ciudad preciosa, ¿no? Misteriosa, ya viste. Misteriosa, sí, muy misteriosa. Posiblemente Pablo no llegue hasta Petra, pero sí que predicaría porque el norte del reino de los nabateos estaba densamente poblado, ¿no? Y entonces él estuvo, se habla de 3 años, pero no debemos de pensar 3 años de 12 meses, sino que posiblemente los años se contaban desde junio, te ibas a junio, ese era el primer año, y sin embargo después de junio quedaban todavía 12 meses más, ¿no? Para acabar el año, ¿no? Entonces pues seguramente que unos 2 años estaría Pablo en predicando ahí. Llegó en un tiempo muy conflictivo, las colonias judías eran numerosas, pero era un tiempo muy conflictivo porque Herodes Antipas, que era el que gobernaba en Jerusalén, estaba enfrentado con el rey Aretas, porque el rey Aretas le había dado a su hija como esposa a Herodes, ¿no? Y Herodes no la quería y entonces pues, se divorció de ella. Claro, esto era un insulto muy grande para el rey Aretas y entonces ahí lucharon, los ejércitos lucharon con mucho temor y temblor porque Roma aprovechaba estas luchas internas entre sus súbditos para extender su zarpa y destituir a los gobernantes en conflicto y convertir y poner esos territorios bajo la administración de un procurador romano. Vaya, qué listo, ¿vale? Los romanos. Entonces ahí había mucho. Y entonces, claro, cuando Pablo llega a Nabatea,
Arabia, la Arabia Pétrea, pues la contienda hace muy poco que ha surgido, y posiblemente la predicación de Pablo suscita en las sinagogas de judíos en Nabatea, en la Arabia Pétrea, suscita revuelos, como ocurrió en Roma, Sí. en el año 49, que esos conflictos por causa de Cristo entre los judíos y los ortodoxos y los judíos que se habían convertido a Cristo, se suscitan discusiones, conflictos, y entonces el emperador Julio ordena la expulsión de Roma de todos los judíos y cristianos. Ya. Porque están fuera los judíos 4 o 5 años, hasta que vuelven después, ¿no? Con la muerte de Claudio se revoca el edicto. Y lo mismo ocurrió seguramente en Arabia Pétrea. Y claro, estos conflictos al rey Aretas no le convenían, y además los podía interpretar fácilmente como intentos de provocar indisposición social, al objeto de que el rey Herodes tuviera una excusa para plantear una nueva guerra, una nueva campaña militar, ¿no? Y a Aretas no le convenía, porque él quería ser rey, si bien súbdito de Roma, pero rey él. Y no quería que su territorio pasase a ser directamente gobernado por Roma, por la administración romana, ¿no? A Herodes tampoco le convenía esto, pero Herodes estaba muy bien relacionado con Roma. Los Herodes estaban muy bien relacionados con Roma. Esto era la astucia de Herodes el Grande. Era el que había había trabado esta buena relación, ¿no? Y entonces, el ambiente en aquel primer siglo era un poco caliente, ¿no? Era muy caliente, muchos intereses creados, y, claro. Entonces pues Pablo y el cristianismo llega en ese momento ahí, ¿no? Y entonces seguramente que esto fue lo que provocó que el rey Aretas después le persiga y quiera detenerle cuando abandona su tierra, parte de su tierra, las provincias y Pablo se va a Damasco. Regresa a Damasco, y entonces en Damasco el rey Aretas vigilaba para detenerle, los judíos también, por otra parte, y entonces los discípulos de Pablo hacen descender al apóstol por un muro, ¿no? Y puesto que hablamos de los discípulos, es muy interesante. Sí. Es decir, los discípulos, ¿quiénes hicieron descender a Pablo por el muro? En una canasta, ¿no? En una canasta. ¿Quién? Porque se suele decir rápidamente que Pablo, después de predicar en Arabia, volvió a Damasco y estuvo ahí un poco de tiempo, pero poniéndoles asechanzas los súbditos del rey Aretas, Nabateo y los propios judíos. Él tiene que huir, ¿no? Sí. ¿Quiénes son esos judíos, esos discípulos? Se piensa normalmente que son discípulos, miembros de alguna iglesia cristiana, judeocristiano, ¿no? Y se piensa incluso que son del grupo de Ananías, que 3 años antes pues abrió los ojos de Pablo, de Pablo, ¿no? sí. Anunciándole pues los proyectos de Jesús para con él. Pero no. No, fíjate bien que el texto no dice, y los discípulos que estaban en Damasco hicieron descender a Pablo por una canasta. No los discípulos, sino sus discípulos. ¿Ah, sí? Es decir, los discípulos de Pablo. Ya. Esto significa que Pablo había predicado con éxito en Damasco y había formado su propio grupo de discípulos, su propia iglesia local, diríamos. ¿Vale? Por tanto, sí. Pablo en Damasco estaba al frente de su grupo, de su iglesia. Ya. Y esos son los que toman a Pablo y lo descuelgan en la canasta por el muro. Los discípulos o sus discípulos es muy interesante. Claro. Un detalle que nos dice que efectivamente Pablo tuvo éxito con su predicación en Damasco, como también lo tuvo en Arabia Pétrea, porque de no haberlo tenido no se hubiese formado ninguna discusión. El rey Aretas no tendría ninguna razón para detenerle, para perseguir a Pablo. Exacto, si lo tenía es porque la predicación de Pablo suscitó conflictos y tensiones entre los propios judíos miembros de las sinagogas. Vaya.
Así que esto ocurrió ahí en esta Arabia pétrea, ¿no? Bien, pues pasamos ahora, pues sí, junto a esta región de Perea, ya más pequeña, pues estaba también, Josefo establece la división, aludiendo pues a esta región costera mediterránea del sur que iba desde Gaza y Ascalón por el sur hasta la ciudad de Jamnia o Yamnia en el norte, ¿vale? Sí. Esta Yamnia es muy importante. Nunca había oído hablar de ella. No se suele hablar de ella, pero es muy importante para los judíos y para los cristianos, sí. Porque a Yamnia es donde huye, donde los romanos le permiten a un importante rabino de Jerusalén, le permite huir cuando la ciudad está sitiada. Sí. Se utilizaban también estos, como en Ucrania, ¿no?, estos corredores humanitarios para que las mujeres, los niños, los ancianos puedan huir, ¿no? Sí. Entonces le permitió también a los judíos en varias ocasiones. Se abrían las puertas de la ciudad para que se fueran los que quisieran, o los que agradasen, los que se creían oportuno que abandonaran la ciudad. Sí. Y en Yamnia, en esta ciudad costera, es donde el fariseísmo va a tener su nueva escuela, desde donde va a impulsar el movimiento religioso fariseo en todo el imperio. Y es aquí donde en el año 86 pues ya los judíos excluyen a los cristianos como no pertenecientes a la religión judía. Hasta ese momento los cristianos han estado figurando en el imperio como un grupo más de los judíos. Pero a partir de ahí los judíos dicen no, fue en Yamnia. Año 86, y entonces pues posiblemente ahí es donde los judíos confeccionan la famosa oración de las 18 peticiones, que es la que oraban o rezaban los judíos todos los días. ¿Ah, sí? Una de cuyas peticiones decía: Señor, te doy gracias porque he nacido hombre y no mujer. ¿Ah, sí? Y la otra petición, así que imagínate cómo se sentiría la mujer o la hija de un judío que estaba rezando, orando de esa manera. Y la otra petición era: te doy gracias porque no soy nazareno o cristiano. Entonces, pues esto ocurre en esta Yamnia, Tuve también la oportunidad de estar ahí en el viaje a Israel, un pueblecito montañoso, y estuve era la primera vez que yo entraba, bueno, la segunda vez que yo entraba en una sinagoga judía. ¿Sí? La verdad es que me sorprendió, fue una experiencia muy, muy bonita, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues esto ocurre entre Gaza y Ascalón, y la franja de Gaza todavía está ahí dando la lata. Sí, señor. ¿Vale? Sí. Y posiblemente pues son personas aguerridas, lo están demostrando, lo han demostrado a lo largo de la historia, y originalmente pues se cree que vienen de los pueblos del mar, sobre todo griegos cretenses, ¿no? Sí. Muy aguerridos y muy valientes, y gentes que morían en el campo de batalla, ¿no? Que enfrentaban a quien fuera. Así que bien, esto es lo que podemos decir de Gaza y Ascalón, después de Perea. Y por último, la última región de la que nos habla Josefo era la Decápolis, una zona al este del lago de Genesaret o Mar de Galilea, que se extendía desde Damasco por el norte hasta Filadelfia, a la que hemos aludido, que es la actual Amán, capital de Jordania, ¿no? Sí. Y agrupaba a 10 ciudades, Decapolis, Deca 10, polis, ciudad, ¿no? Y eran ciudades de cultura helenista. Sí, me llama la atención. ¿Qué clase de...? No he tenido tiempo de indagar en esto, pero ¿qué cultura era esta? Era cultura griega. Ya. Era cultura griega, filosofía griega y una minoría judía. Y estaba bajo la jurisdicción administrativa del prefecto romano de Siria, que no estaba lejos de allí. Y fue el general romano Pompeyo el que, tras su conquista, agrupó a estas 10 ciudades en provincias del imperio, para una mejor administración y gobierno y debilidad de las zonas circundantes, ¿no? Ya. Las ciudades de la Decápolis debían su bienestar a la ruta de las caravanas. Las tierras no eran muy buenas,
pero el paso de las caravanas cobraban los impuestos y las tasas, ¿no? Y constituían pues una isla cultural helenista en medio de una extensión de población semita formada sobre todo por sirios, ¿no? Si bien las últimas excavaciones que han tenido lugar demuestran que los judíos, la población judía no se limitaba a las pequeñas poblaciones, sino que también estaban en las grandes capitales, ¿no? Ya. Como Gerasa, Gadara o Ávila, que estas eran las 10 grandes ciudades. Sí. Y las excavaciones en Gadara han puesto al descubierto que las ciudades de la Decápolis contaban con las instalaciones propias de las polis griegas, es decir, tenían en Gadara en concreto disponía de 2 teatros, porque hablan de un poder económico interesante, Sí. de un hipódromo para las carreras de caballos, ¿no? De cuadrigas, ¿no? También de baños públicos y de una suntuosa calle central con columnatas a ambos lados y cubierta para evitarse de las lluvias o del sol, ¿no? Muy adelantado, ¿no? Exacto, Su tiempo. estaban adelantados. Nosotros no hemos hecho nada más que copiar lo que Sí, sí, totalmente. en cierto sentido. Así que, curiosamente, la Decápolis se distingue también por su elevado nivel cultural. No eran ciudades, aunque aparece ahí tiene lugar en la en Gadara, en el territorio perteneciente a la ciudad de Gadara, tiene lugar la curación o la sanidad del endemoniado gadareno. Sí. Jesús pone. La Decápolis pertenecía originalmente a Israel cuando Israel entra en la tierra procedente de Egipto, ¿no? Sí. Y entonces, pues, las Decápolis contaban con ilustres poetas y retóricos como Penipos, Meleáger y Ápsines, y filósofos como el cínico Oionomaios y el epicúreo Filodemos. Algunos cifran la población de las ciudades y pueblos de la Decápolis en 1 millón de habitantes, lo que probablemente sea una cifra un poquito elevada, Sí. ¿no? Pero culturalmente estaban muy bien, a un buen nivel, ¿no? Y fue precisamente aquí, en ese territorio de Gadara, como he dicho, donde está la pequeña población costera del lago del Mar de Galilea, la pequeña población, el pequeño pueblecito de Gergesa, hoy el Cusí, donde Jesús realiza el milagro de la liberación del endemoniado gadareno, ¿no? Esta era la Decápolis también. Lo decimos, 10 ciudades, con sus pueblos, ciudades ricas, ciudades cultas. Ciudades de cultura helena, de cultura griega, ¿no? Sí. Y ciudades, pues, en fin, que tenían su modus vivendi de una manera autónoma, no eran cualquier cosa. Ya. Lamentablemente Israel había perdido esta hegemonía sobre el territorio y sí, contaban con una minoría judía también, ¿no? Bien, así que para nosotros el detalle más significativo es en Gergesa, en el pueblecito de Gergesa, la curación del endemoniado gadareno. Qué bueno situarnos ahí y entender un poquito toda esa geografía. Es conveniente entender todo esto y en este espacio de tierra, grande para aquellos tiempos, porque las movilidades eran, claro, había que recorrerse de a pie, pero hoy para hoy relativamente pequeño, ¿no? Claro. Este es el escenario donde el cristianismo aparece, se desarrolla y va a partir de ahí, lo va conquistando todo, de manera que en el año 323 el emperador Constantino, o 313, ya declara al cristianismo religión oficial del imperio. Pero cuando esto ocurre en el año 300, a principios de los años 300, realmente ya desde el 250, el dominio, la hegemonía del cristianismo sobre las demás ideologías y las demás religiones ya era notorio. Notorio, ¿no? Interesante, qué interesante. Qué bueno, no fue gratuito el extender aquel cristianismo. Costó. Consiguió extenderse y ganar a su mundo para el Evangelio. Y esa es la deuda que nosotros tenemos también. Claro. Hoy,
con nuestro mundo y con los medios tan maravillosos que tenemos. Tenemos que convencernos más y más de que fuera de Cristo no hay salvación. Totalmente. Hoy, lamentablemente, pues son muchos los que creen que sí, que Cristo está bien, pero que no es el único camino. Cristo dicen que es el centro, pero no es el extremo. Ya. Extremo. Después de Cristo hay mucho más, ¿no? Yo creo que sí, que también en Romanos capítulo 1 se habla de capítulo 2 también se habla de cómo la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre que no conoce la ley. Porque los 10 mandamientos están escritos, es la ley de Dios, Sí. ha puesto Dios en nosotros, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con los numerosos pecados de ese pueblo? ¿Qué pasa con la ignorancia que hay en el mundo acerca de la voluntad de Dios, de la enseñanza de Dios? ¿Es posible que se viva más feliz ignorando a Dios, ignorando su palabra, que conociendo al Señor? No, Lo dudo. el salmista decía, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, Total. delicias a tu diestra para siempre. Nosotros tenemos que recuperar esa convicción de que la felicidad está junto a Jesús Sí, sí. y de que Jesús ofrece lo que no puede ofrecer nadie más, ¿no? Esto es lo nuestro. Todo lo demás serían parches. Eso, o y en parchear. parte Jesús es el que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Exacto. ¿Vale? Venid a mí, no dice, creed mi doctrina o creed una doctrina. No se trata de creer una doctrina. El cristianismo es más que una religión, es una relación. Una relación personal con Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa relación es posible gracias a que Cristo resucita de los muertos. Y en esa condición de resucitado y de sentado a la diestra del Padre en los cielos, Él puede tener hoy contacto con todos nosotros. Por eso se fue. Porque en aquella época Él tenía contacto con los físicos que veía, pero exaltado a los cielos, y ya con su nuevo cuerpo glorificado, ahora ya sí puede estar en todas partes. Amén. Y entonces nosotros tenemos que tener esta conciencia y proclamar esto a un mundo que lo necesita porque en fin, no pinta bien el camino por donde vamos. La No, televisión, las guerras necesitamos- y esta desintegración que está habiendo de la familia es muy preocupante y cada vez vemos unas violencias que quizás no se veían antes en estas medidas, ¿no? Los hijos que matan a los padres y los padres que matan a los hijos con 10 y 12 años, como fue el caso de ayer, Sí. este padre, ¿no? 11 años. Y estamos asistiendo a Sí. una desintegración de la Terrible. familia y de los valores de la familia porque ya no hay temor de Dios en esas personas. Qué bonito que esas personas le escucharan las declaraciones de la epístola a los Efesios sobre la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Vale, pues bien, hay que amar, eso lo dicen todas las religiones, lo dice todo el mundo, ¿no? Sí, Y no hace falta creer en Dios para decir, yo tengo que amar a mi mujer. claro. Pero añade, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es que hay amores que matan, Efectivamente. Hay amores que matan. Exacto, hay amores. Bueno, pues el amor de Cristo pero no es este amor. fue él a la muerte para perfeccionar a su iglesia, Sí, para borrar sus culpas, ¿no? Cuando un hombre dice que se convence de esto, de las palabras de Jesús, de la palabra de Dios, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, oye, yo tengo ya que ir, si está en proceso de divorcio, tiene que preguntarse, decir, ¿he amado yo a mi mujer? ¿O he llegado yo a amar a mi mujer como Cristo amó a su iglesia? Y eso nos puede dar que pensar. sí, sí. Y cambiar nuestra opinión. Porque, claro, como Cristo ama a la iglesia, pocas veces amamos. Y amamos entonces, y si amamos así, entonces tenemos que soportar y luchar Sí. y amar. Sí, Y amar, ¿verdad? Manifestar la otra parte, hombre o mujer, a manifestarle pues ese amor. Este mensaje hace falta en la sociedad. Que no se trata de que nosotros los cristianos aportamos a la sociedad pues ideas, doctrinas, enseñanzas acerca del matrimonio. no, mucho más. Esto no hace falta. Sí. Los psicólogos y los filólogos tienen Hay de sobra. bastante Sí. enseñanza. El problema es que no tenemos la fuerza
para llevar a cabo esas enseñanzas. Esas fuerzas las recibimos cuando estamos conectados con Jesús. Por eso dice Jesús en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Estamos perdidos. Exacto, por eso el cristianismo no son ideas en la cabeza, doctrinas, mandamientos, enseñanzas. No. El cristianismo es una relación de cada individuo con Jesús. Y esa relación la tenemos por dos conductos. Una, por la lectura y el estudio de los evangelios, por la lectura y el estudio de la palabra de Dios en general, y la otra, y decisiva también, por la oración. Por una vida de comunión con Jesús por medio de la oración. Exacto. ¿Vale? Y esa comunión tenemos que forjarla. Cristo quiere tener comunión con nosotros. Si yo me fuere, vendré a vosotros y estaré en vosotros, y el Padre vendrá conmigo y tendremos comunión. Entonces, Cristo nos ha dado de su Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese Espíritu es el que provoca en nosotros las nobles intenciones, las cosas bonitas, los buenos deseos. Por eso no debemos estorbar la acción del Espíritu en nosotros, pecando frívolamente e ignorando la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, ese Espíritu de Cristo en nosotros es el que va a provocar que nosotros seamos capaces de amar. Recuerdo las palabras del psicoanalista Erich Fromm, un judío, ¿no? Y muy bíblico, un hombre que estimaba mucho a Jesús como maestro, pero no como Salvador. Él decía que sus pecados no tenían necesidad de ser perdonados por Dios, pero sí que valoraba mucho la doctrina de Jesús, ¿no? Él decía en su libro El arte de amar que amar es voluntad de amar. Y cuando está Cristo en nuestra vida, esa voluntad de amar al otro, a la otra, se puede potenciar. ¿Vale? Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. De este espíritu estaban imbuidos los cristianos que vivieron en estas regiones y que llevaron pues el Evangelio hacia adelante. Qué bueno. O sea, que me ha hecho recordar lo que una tribu africana le dice convertirse a Dios, o como llaman, o conocer a Dios, y decían que era darle la vuelta al corazón. Bueno, efectivamente. Eso es lo que necesitamos, y eso es lo que les pasó a estos primeros cristianos. Efectivamente. Se les dio la vuelta al corazón cuando conocieron de ese amor y de esa fuerza que Jesús les trajo. Nosotros tenemos que tener como cristianos hoy la convicción de la exclusividad de nuestro mensaje. Y que no es un mensaje más junto a otros. No. Es el mensaje que el mundo necesita. Sí. Y el mensaje es: ponte en contacto con Jesús. Totalmente. Ponte en contacto con Jesús. Eso es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, ¿no? Sí. No, mira, cree esto, no, todas estas cosas nos sirven porque nosotros somos criaturas racionales, nos movemos en la vida por la inteligencia. Entonces, nuestra inteligencia debe de conocer los parámetros bíblicos, los parámetros divinos para la vida. Pero tenemos que estudiar la Biblia. Claro. Y cuanto más la estudiemos, mejor, ¿no? Y vamos a hacer la lectura devocional diaria. Pero la clave es lo que no ofrecen las demás religiones, nadie, es ese contacto personal con Jesús por medio de la fe y por medio de la oración y por medio de la Biblia, ¿vale? Eso es lo distintivo, lo particular distintivo de la fe cristiana. Sí. Que Cristo no está muerto, Mahoma está muerto. Con Mahoma los maometanos no se pueden poner en contacto. No. Los budistas, Buda también está muerto. Confucio también está muerto. No se puede poner en contacto nadie con los fundadores de sus religiones. Pero con Jesús sí que nos podemos poner en contacto. Porque Jesús resucitó. Aleluya. Y está sentado a la diestra del Padre. Allí ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y ahora tiene Él el poder de contactar con cada uno de nosotros. Puede contactar con cada uno. Jesús es más potente, Jesús es más poderoso que el más potente programa de internet o ¿cómo se llama? De ordenadores y demás, ¿no? Que facilita pues que millones y millones de personas estén conectados a la vez a un mismo centro y recibiendo respuestas. Entonces se colapsan porque no tiene... Pero no, Jesús no se colapsa nunca, por mucho que sean los hombres y mujeres que le clamen que Jesús tiene la capacidad de contactar con todos. Y hay una línea directa. Línea directa, y eso es lo distintivo del cristianismo. Dice que cuando leemos la Biblia es el único libro en donde el autor está presente. Así es, efectivamente. Y además dice él
el que me ama mi palabra guardará, el que no me ama no guarda mi palabra. Eso es. Y eso es una buena expresión. La Biblia es el único libro que cuando se lee el autor está presente, precioso, es así. Sí. El autor está presente porque el Espíritu Santo reaviva y potencia esa palabra para que nosotros encontremos a su través el consuelo divino. Dios quiera, Pastor Félix, que muchos puedan escuchar esta palabra y puedan vivirla. De eso se trata, no solamente de verdad. escucharla, sino llevarla, vivirla, entregarnos, ¿vale? Por eso le decimos a nuestros oyentes hoy, a nuestros espectadores, contacta con Jesús, contacta con Jesús. Esto es lo particular del cristianismo, la posibilidad de tomar contacto directo hoy y en cualquier momento del día y todos los días con Jesús de Nazaret. Y le va a cambiar la vida como le cambiaron a estos primeros cristianos. Totalmente. ¿No? Totalmente. Pues vamos a aprender acerca de las ciudades y los pueblos. Sí, vale. Pues las fuentes literarias antiguas usan el término polis, Sí. para referirse, una palabra griega, ¿no?, para referirse a la ciudad, que en el Antiguo Testamento designa simplemente un asentamiento permanente, sin relación alguna con su tamaño y con el número de habitantes. Fue a la ciudad de Nazaret, y cuando te enteras de que Nazaret tenía 400 habitantes, 500 habitantes en la época de Jesús, ¿esto qué es? Nosotros hoy diríamos aldea o pedanía, ¿no? Claro, pueblo, ¿no? O ni pueblo, Ni 400 pueblo. habitantes. Ya. Pero en aquel mundo se utilizaba el término polis para referirse a estos asentamientos permanentes y sobre todo asentamientos permanentes habitados por personas, ciudadanos libres. No eran esclavos, Ya. eran ciudadanos libres en su mayoría. Ujú. ¿Vale? Y hoy se obtiene eso, ¿no? Esto no se sabía, pero ya desde hace unas décadas sí, que el término ciudad designa un asentamiento formado por ciudadanos libres, ¿no? Josefo habla también de asentamientos y de pueblos que fueron destruidos por bandidos. En Primera de Macabeos 5:65 se habla de aldeas, fortalezas y torres de la zona de Hebrón, ¿vale? Galilea figuraba como una tierra densamente poblada, y eso por su capacidad productiva, por sus ricas tierras. Flavio Josefo cifra su población o sus poblaciones en un total de 204 ciudades y pueblos, y sostiene que el más pequeño de ellos no tenía menos de 15.000 habitantes, lo cual es a todas luces una barbaridad. Sí. Vamos, 200 pueblos por 15.000 habitantes, nos saldría ya 20 millones, en fin, Claro. bueno, o 2 millones y pico para Galilea, ¿no? Ajá. Y esto no es. Entonces esa la forma hiperbólica exagerada de hablar de aquellas personas. Que no era literal. De manifestar su admiración, su sorpresa con lo que estaban viendo. Ya. Exageraba los números, por tanto no eran algo, un número tan exacto como el nuestro, y nos interesa la exactitud, no. Esta descripción que hace Flavio Josefo no es exacta, ¿no? Ya. No obstante, como decimos, en la fertilidad o en base a esa fertilidad del suelo de Galilea, se puede concluir con toda seguridad que estaba más densamente poblada que el resto de Palestina, y se calcula su población para el siglo I en unos 200.000 habitantes, aunque no disponemos de cifras exactas. Además, Ya. cuando encontramos cifras de poblaciones en los documentos antiguos, se trata siempre de ciudadanos libres, no de niños, ni de ancianos, ni de esclavos o pobres. Esto lo sabemos gracias a los pocos censos de que disponemos de poblaciones para pagar los impuestos. Los niños no pagaban impuestos, los esclavos tampoco, y los pobres tampoco. Por tanto, cuando una población y se censaron, el censo de Nazaret eran de 300 personas. A esas 300 personas hay que añadir ahora los niños, los pobres y los posibles esclavos que hubiera en el lugar. Ya. Por otra parte, los nuevos cálculos de población se llevan a cabo considerando la dimensión territorial de la ciudad o de la población y de las viviendas que servían de hogares. Y los arqueólogos parten hoy de la base de 100 a 160 habitantes por hectárea urbanizada. Esto es una clave
no Ya. exacta, pero bastante aproximada Sí. y mejor que las que disponíamos anteriormente. Ya. Así que la existencia de muros protectores también pues hacían que la ciudad fuese más poblada, o sea, acrecentaba también el número de sus habitantes, porque todo el mundo quería disponer de Claro, una de seguridad, seguridad, claro. que entrasen pues una banda de salteadores y barriesen una pequeña población, ¿no? Ya. Así que las ruinas de muchos pueblos galileos no pasan de 1 hectárea, Pequeño. de 1 ¿no? hectárea muy pequeña. Esto significa que los pueblos tenían entre 400 y 500 habitantes, no más. Ya. ¿Vale? 1 hectárea, decían 160, para los niños, los pobres, los esclavos, ¿no? Las poblaciones de cabeza de partido contaban entre 600 y 7.500 habitantes, y las grandes ciudades como Magdala, Séforis y Tiberias tenían alrededor de 10.000 habitantes en el siglo I. Una población con 10.000 habitantes ya era una cosa muy seria en aquella época. Bueno, y tanto. Ya, Claro, en aquella muy época. seria. Una gran ciudad, ¿no? Sí. De los 204 pueblos, aldeas y ciudades que registra Josefo, en el Nuevo Testamento se citan solamente 8 poblaciones galileas. Josefo Sí. habla de 204 poblaciones, Sí. el Nuevo Testamento cita solo 8. Capernaum, Nazaret, Corazín, Betsaida, Canaán, Genesaret, Magdala y Naín. Solo 8. El Nuevo Testamento no es un libro de geografía, simplemente No, pues, claro. aquí ocurrió esto y apunta y resalta nada más que los nombres de las ciudades y pueblos donde realmente Donde ocurrió el evangelio, ocurría. o donde ocurrió algo relevante. Ya. Esa es la razón, no quiere decir que aquí haya pues, que Evangelio y Fabio Josefos estén Para nada. en absoluto. Así que dadas las características de las construcciones en Capernaum, y ateniéndonos a números reales, se puede suponer unas 100 personas por hectárea. Y esta ciudad alcanzó su máxima expansión de 17 hectáreas en el siglo I. Esto significa una población de 1.500 a 3.000 habitantes para los días de Jesús. Que había un asentamiento militar y en Capernaum, donde Jesús se traslada de Nazaret y asienta su lugar de acción principal y punto de partida para sus visitas a los pueblos y a las comarcas de Galilea, pues Nazaret tendría pues esto. Era también un centro, un lugar importante de recaudación de impuestos. Sí. Y entonces pues era ya pues una población de 1.700 a 3.000 habitantes, ¿no? Por su parte, Nazaret, el otro pueblo donde Jesús fue criado, ¿no? Se crió con sus 4 hectáreas, debía tener una población pues eso, de entre 400 y 600 habitantes. No, Bastante ¿no? pequeñita. Y la ciudad de Julia, construida por Herodes Filipus en lugar de la antigua Betsaida, de la que proceden Pedro y su hermano Andrés, ¿no? Y otros más, que había sido arrasada por los romanos, alcanza las 10 hectáreas, lo que supone una población de entre 1.000 y 1.500 o 1.700 habitantes. Estos son los pueblos que aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con sus poblaciones aproximadas, ¿no? Entonces, Sí. siempre cálculos aproximados porque no conocemos datos, es imposible de conocer, ¿no? Claro. Pero los arqueólogos y los geógrafos que han estudiado la temática, pues suponen pues estos datos como los más acertados. Ok. O sea, para su tiempo eran... Grandes poblaciones, grandes pero poblaciones, para nosotros para hoy, Murcia, ¿qué tiene Murcia? Pues la verdad que ahora mismo no lo Más de recuerdo. 300.000 habitantes. Murcia es más grande que Alicante, Alicante tiene unos 350, Sí. Murcia estará por entre 300 y 400.000 habitantes. Yo creo que ronda por los 400, Exacto, no ¿no? estoy muy Pues, segura. eso era una población, y ahí estaba toda la población de Galilea y más, y de Perea, ¿no? Y de la Decápolis posiblemente también, ¿no? En la Sí. ciudad de Murcia, ¿no? Así que, bien, esto es lo que podemos decir en cuanto a los pueblos de Galilea. La población de Galilea, de Perea y de toda esta zona, pues era una población, un enclave, Galilea era un enclave judío rodeado de centros de cultura helenista.
en la costa del Mediterráneo se encontraban Sidón, Tiro y Tolemaida, que eran ciudades importantes marinas, ¿no? En el oeste, la Decápolis, y en el sur, Samaria, con su capital en Sebaste. La población galilea era una mezcla de naciones. Ya el profeta Isaías habla de Galilea de los gentiles, Sí. camino del mar, al otro lado del Jordán, ¿no? Pero la población galilea era, como digo, una mezcla de naciones, pero el número, la mayoría, eran judíos. Y las poblaciones gentiles, pues, habitaban sobre todo las grandes ciudades, la gente más comerciales y demás, ¿no? Las relaciones judío-gentiles nunca estuvo exenta de tensiones. Los contactos no se podían evitar, tenían que tocarse necesariamente. Sobre todo tenía lugar en los mercados y por causa del comercio. Y en la vida práctica no existían relaciones entre judíos y gentiles debido a las limitaciones que imponía la propia ley judía. Ya. A la hora de comer. Sí, ¿qué pasaba? El judío no podía comer cerdo, mientras que la base de estos pueblos era el cerdo. Los gentiles, pues, comían la sangre de los animales. Sí. Los judíos no podían comer la sangre de los animales. Esto hacía que se distanciaran. Claro. Se distanciaran y por causa de este distanciamiento fue cuando uno estudia, pues, en la Biblia, tenía su razón de ser. Tenía su razón de ser para evitar que el pueblo judío perdiera su identidad entre los demás pueblos de la tierra. Qué Eso importante. es siempre lo que amenaza a la gente. Y lo que pasó en buena parte con los samaritanos, ¿no? Sí. Con los habitantes de Samaria, ¿no? Algunas porciones perdieron su identidad israelita, su identidad judía como adeptos a la ley de Moisés, ¿no? Pero, en fin, los judíos tenían que comer kosher, la comida distintiva, y entonces eso necesariamente, esa separación por causa de la comida, de la alimentación, se supera cuando Pedro tiene la visión de los paños que bajan del cielo 3 veces en Jope. Y de ahí, ve aquellos animales. ahí entendió esa, Pedro mata y come. Mata y Pedro come. mata y come. En Jesús hizo puro todos los alimentos, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ahora ya los cristianos, eso es, ya los judíos, o sea, los gentiles, no miraban con rechazo a estos judeocristianos que se creían mejores que ellos. Ya. Porque si yo me aparto de ti es porque veo en ti algo que no me convence, que no me gusta. Claro. Pero si ya no me aparto, sino que como en tu mesa, como de tus platos, y te permite a ti comer de los míos, el contacto ha aumentado. Claro. La separación ya no existe. Y eso fue una de las causas de la expansión del cristianismo también. Que la potencia del mensaje judío estaba ahí concentrado, y esas leyes no le permitían explosionar. Sin embargo, ese mismo mensaje, porque pensemos que el cristianismo es la continuación del judaísmo, ¿no? y la expresión suprema del judaísmo bíblico, ¿no? Eso es el cristianismo, no es otra cosa. Jesús era el Mesías que prometían el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús es la culminación del Antiguo Testamento. Y ahora, con la remoción de esas leyes para la alimentación, se produce la explosión. Y es posible que el mensaje de Dios llegue con mayor facilidad a los pueblos de aquel mundo de la tierra, ¿no? Tenemos que ir concluyendo porque el tiempo se nos pasa tan rápido. Pues bien, concluimos simplemente diciendo que Jesús visitó también estas zonas. Por ejemplo, él tuvo un contacto con aquella mujer sirofenicia. Jesús se apartó, ¿no? Que se registra en Marco y gritaba. La que estaba, Su hijo, ¿no? Lo de los está perrillos. gravemente atormentada por un demonio, ayúdame, ¿no? Y efectivamente Jesús visitó también la Decápolis con el endemoniado Gergeseno. Después de esta experiencia, su fama se extendió por toda Siria y por la Decápolis, y Jesús visitó la Decápolis en otras ocasiones, y a ella sí le dieron una amplia recepción, ¿no? En la Cesarea Marítima
pues el apóstol Pedro visitó la casa de Cornelio y ahí surge la primera iglesia gentil en suelo israelita, ¿no? Así que, no obstante, entre judíos y gentiles siempre había una distancia que salvar, y esa distancia se supera ya con Cristo. Cuando Pedro vuelve a Jerusalén procedente de Jope y de Cesarea Marítima, pues los judíos y los ancianos, los dirigentes religiosos de la iglesia le preguntan: ¿qué has hecho? ¿Cómo has entrado en casa de gentiles y has comido con ellos? Y entonces ve la distancia que se mantenía aún siendo cristiano. Y Pedro les hace entender, y yo vi una visión, y después de la visión Dios me dijo: mate y come. El Espíritu Santo, mira, ahí hay 2 hombres, ve con ellos, porque yo los he enviado. Y cuando estaba predicando en casa de Cornelio, por resulta de que yo pensé que si se iban a convertir, primeramente se convertirían y después habría que bautizarlos, y entonces recibirían el Espíritu Santo. Pero no, estando yo todavía predicando, no había acabado la predicación, no hice el llamamiento, por así decirlo, ¿no? Tenemos que entendernos, no hice el llamamiento, y el Espíritu de Dios cae sobre aquella multitud y empieza todos a glorificar a Dios. Y yo me quedo sorprendido, y entonces le pregunto a los 7 hombres que dejó: ¿me acompaña? Y digo: bueno, si esto han recibido el Espíritu Santo, que era lo último, era la guinda del pastel, que impide que sean bautizados con agua, que era el medio a través del cual tenía que bajar el Espíritu Santo. Claro. Bueno, como hay que hacer eso también, hay que bautizarlo con agua, pues nada, y entonces lo bautizamos. O sea, que yo no hice nada, fue Dios quien lo llevó todo, Por tanto, ahí ya comprendieron, y los cristianos empezaron pues ya a portarse de otra manera, ¿no? Esto hacía que la presencia de tantos griegos en estas zonas hacían que en Palestina se hablase también mucho griego. En Jerusalén estaban las iglesias de los griegos, que eran las iglesias de los judíos que vivían en Grecia, en Egipto, en Roma y demás. Estos hablaban todos griegos, ¿no? El mismo Jesús, también hay algunas indicaciones, algunos detalles que usan un par de palabras griegas, ¿no? Y vemos que sí, que seguramente Jesús hablaba griego también, arameo y hebreo, y que el griego en Palestina, mucha gente, sobre todo en Galilea, mucha gente hablaba griego por causa del comercio tan entrelazado que tenían con los gentiles de la zona, ¿no? Qué bueno. Esto fue muy interesante porque era el griego koiné, el griego común. Yo, por ejemplo, cuando vienen de África, con los ingleses tengo mucho problema en entenderlo, un griego, un inglés muy culto, pero cuando hablo con estos africanos, ¿no?, que se entienden bien, oye, lo entiendo todo, porque tienen un idioma popular, un inglés vulgar, común, no voy a decir de feo, ¿no?, sino común, popular, diríamos, popular, ¿no? Bueno, pues ese es el griego que se hablaba, que hablaban los judíos. La mayoría de la población, muchos chapurreaban el griego y se hacían entender, y seguramente pues eso, que no había que irse a Grecia para estudiar griego, sino que en Israel ya el griego estaba también, era un idioma pues de bastante curso. Por ejemplo, en Cesarea Marítima la población era al 50% judía y siríaca, que hablaban griego todos. Por tanto, en Cesarea Marítima se hablaban los 2 idiomas. Y esa mitad helenista de habla griego, pues realmente visitaban los pueblos, se desplazaban a Jerusalén, hacían sus negocios y todos iban hablando, ¿no? Entonces, pues, qué bueno, nos vamos haciendo una fotografía de aquellos primeros cristianos, ¿no? Así. Porque yo nunca hubiese pensado... Es que hoy estamos viviendo un poquito todo esto. Por ejemplo, hay zonas en España donde se vive esta realidad. Torrevieja tiene 83.000 y pico de habitantes. 40.000 son ingleses. Alemanes son también unos cuantos miles. Entonces, pues, muchos chapurrean el inglés. Lo que pasa es que en Torrevieja españoles e ingleses viven muy separados. A los ingleses no les interesa nada, y los ingleses que están en Torrevieja no tienen la televisión española, sino que utilizan más que canales ingleses y viven en un auténtico gueto. Muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues, ellos no les interesan lo nuestro, viven en su mundo, están aquí para placer, pero pues cada vez hay ya muchas empresas de ingleses, ¿no? Autónomos ingleses que seguramente pues, a un español le pedirá
Claro. Algo, ¿no? Claro. Y muchos de estos ingleses piden, radicados aquí, pues piden a las empresas españolas que le reparen, pues pinten la casa, le arreglen la luz, le rompen un muro y todo eso, pues ahí hay muchos españoles que tienen que empezar a aprender un poquito de inglés para... eso es lo que ocurriría en este tiempo. Y yo conozco la empresa, hay empresas aquí en Torrevieja que tienen empleados españoles, son españoles y, oye, y hablan inglés bastante bien. Vaya. Entonces, y alemán y francés, ¿no? Bueno, pues este era el mundo aquel. La necesidad obliga, ¿no? Exacto. Como se dice. Oiga, pues qué buen retrato nos quedamos, nos falta mucho más por aprender. Nos falta todavía mucho más. Sí. Después tenemos que detenernos en Samaria, en el estudio de Samaria, y entonces pues... la próxima semana, si Dios quiere, ahí estaremos. Exacto. Y disfrutando. Espero que podamos tener ese programa y poder edificarnos, porque la verdad que son súper interesantes el poder conocer cómo vivían aquellos... Estos datos nos ayudan pues a comprender mejor ciertos relatos de los evangelios y de las cartas y de las epístolas, porque entonces nosotros emplazamos en su marco vital, exacto, en su contexto existencial, las palabras que estamos escuchando. Sí, sí. Es mucho más bonito saber que cuando Jesús entra en la Decápolis y oye, ¿qué es la Decápolis? Estaba hablando y a un montón de gente, vale, que generalmente iba a la sinagoga, pero se dice que muchos gentiles creyeron, muchos griegos creyeron en Jesús también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, oye, eso es bonito, es inspirador, ¿no? Pues seguiremos aprendiendo más la semana que viene, querido Félix. Agradecerte muchísimo que tengas este tiempo reservado para nosotros, para toda la audiencia, y hasta la próxima. El que agradece soy yo por la posibilidad que me ofrecéis. Y nada, un placer estar con vosotros, colaborar y esperar y pedirle a Dios que estos programas pues acerquen el Evangelio a los que nos estén escuchando y nada, continuaremos con la ayuda. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en este segundo programa de Raíces del Cristianismo, los 3 primeros siglos. Un abrazo, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.